Hay una pregunta que de vez en cuando me surge con varias películas, y es, ¿cómo se sentiría ver esto por primera vez sin ningún contexto? Mucha gente desea volver a sentir esa sensación con un montón de películas, muchas películas, demasiadas, y me están faltando, pero con eso surge otra pregunta. ¿Eso que te capturó por primera vez puede volver a hacerlo si tienes la oportunidad de reexperimentar algo como si fuese la primera vez? Cada uno tendrá su respuesta con la película con la que desea hacer eso, pero hoy nos centraremos en una película que sale recurrente para este tipo de conversación. Una película que pasó por muchas ideas y muchas versiones diferentes, tanto que podrían ser proyectos inconexos entre sí, pero que finalmente surgieron para crear una película que rompió cualquier esquema. Desde ser una película de fantasía animada en 2001 en el mayor reinado de dicho género, ser una parodia animada en la década de mayor reinado de las comedias en el cine, como también una película familiar muy diferente a lo que se veía en esas épocas por parte de Disney y Pixar, con las clásicas aventuras musicales con mensajes empalagosos que todos conocemos, y que también amamos, no nos mintamos a nosotros mismos. Sale esta película en 2001 sin mucha expectativa, pero que en todo el mundo fue un fenómeno, recibiendo aclamación por todos lados, ser la cuarta película más taquillera de su año e incluso inaugurando una muy polémica categoría en los premios Oscar. Una cinta que tenemos tan grabada en la memoria, no por nada ya hay gente que se acuerda puntualmente los diálogos de esta película y su secuela también, que es difícil realmente concebir cómo fue ver esta película en cines allá en 2001. Y muchos creen que si reexperimentan eso, volverán a ser capturados por la magia de la película por su sátira a los cuentos de hadas y su gran comedia. Sí, pero muy como el refrán que esta película suelta en una escena, no fue solo la comedia lo que hizo que conectáramos con esta obra, porque muy como las cebollas, hay bastantes capas en esta cinta que hicieron que la película trascienda más allá de ser un clásico de su época. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ya que como me solicitaron toda la franquicia, hoy inicio mi recorrido por la misma para analizar qué tuvo esta primera película que nos impactó en primer lugar, y en los siguientes videos iremos viendo cómo eso fue evolucionando película a película, todo mientras esperemos la llegada de la quinta entrega en 2026. Hoy pelaremos la cebolla entera de la primera película de Shrek. Evaluemos el planteamiento del propio humor, y es que como el tono de la película debe quedar claro en los primeros minutos, podemos decir que Shrek es sobresaliente en eso, porque el intro de la película, donde vemos un cuento de hadas que Shrek interrumpe con un chiste censurado para que luego lo veamos haciendo su vida rutinaria de ogro, es una situación tan bien creada porque precisamente por más grotesco que pueda verse, la película lo presenta de la forma más casual posible, como si de una secuencia musical inicial de una película promedio de Disney se tratase. Y con eso vemos otra cosa con el chiste inicial, la burla a los cuentos de hadas y a las películas de Disney. En sí no es sorpresa para nadie que DreamWorks fue creada por un ex CEO de Disney que quedó inconforme con la compañía y para eso creó la competencia perfecta, y es Shrek el culmen máximo de dicha competencia, ya sea por cosas como la escena de la captura de personajes de los cuentos de hadas, los intentos de musicales que son interrumpidos, la escena donde llegan a Duloc, que es una clara referencia a los parques temáticos de Disney, o, mi favorito personalmente, cuando Fiona intenta cantar junto a un ave pero la voz es tan aguda que hace que el ave explote. Porque esa es otra cosa, Shrek parecerá una película para toda la familia y todo lo que quieras, pero es quizás la película animada, junto a su segunda entrega, que mayor cantidad de chistes adultos tiene. No los escribiré y tampoco diré qué significan, pero pondré unas escenas acá en el video con la mayor cantidad de efectos de distorsión visuales para que no me salte copyright, porque sabemos lo peligroso que es DreamWorks en este tema. Y no es que se valga solo de los propios chistes adultos para acarrear toda su comedia, incluso chistes más slapstick o gags de actuación también son graciosos. Y aunque con esto surgió la creencia de que en Estados Unidos se la ve como una buena película y ya mientras que en Latinoamérica es alabada como una obra bíblica, cuando en realidad en todos lados es vista como una obra bíblica. Más adelante hablo de esto. Como comedia ya vimos que destaca muy bien, pero no olvidemos que es una fantasía en el año donde nacieron las dos sagas de fantasía más importantes de la historia del cine, por lo que ahí viene la pregunta, ¿funciona Shrek como obra de aventura fantástica? Obvio que sí, y hay varios motivos respecto al script de la película y respecto a la construcción de mundo que potencian eso mismo. Para empezar con el crew, como director tenemos a Andrew Adamson,
Bueno, también a Vicky Jenson, pero Andrew aportó más en este apartado. Y es que una cosa que es cómo representa los chistes, pero también tenemos el cómo maneja tanto los escenarios, personajes e incluso la acción, logrando que la animación, por más que no se vea muy bien actualmente y se puede sentir como algo que fue de inicios de la animación 3D, al menos gracias a la dirección envejece muy lentamente. Si a Shrek le sirve de consuelo, la Era de Hielo envejeció peor en este apartado. Aparte de la dirección, bien mencioné la construcción de mundo, y es que situándonos en un lugar donde todos los cuentos de hadas coexisten entre sí pero son liderados tiránicamente por un señor feudal, la película logra hacer buena gala de varios de estos personajes y de sus elementos mágicos en pro de la comedia y del tema de que la película trata, del cual ya hablaré. Pero creo que podemos estar de acuerdo que en donde más brilla la fantasía es cuando escuchamos la banda sonora fuera de las canciones, aunque funcionan tanto las canciones como el soundtrack creado por Harry Gregson Williams y Sean Powell. Sin contar que la propia composición de las escenas simulando un cuento de hadas pero con un tono que evoca cierta lejana epicidad, logra por lo menos darnos un gran preámbulo para lo que Sean Powell haría años después en este estudio. Volviendo con la construcción de mundo, ahí podemos decir que la película sí se beneficia bastante de usar el tropo narrativo repetido del viaje. No es casualidad que esta película haya salido el mismo año que El Señor de los Anillos en la Comunidad del Anillo, ya que por este viaje, que para no alargarlo tanto como esa otra película nos meten videoclips con canciones para avanzar que la verdad sí ayudan bastante a agilizar el ritmo, podemos tener varios de los mejores chistes de la película con situaciones entre Shrek, Burro y Fiona que los hicieron sumamente memorables. Pero mira, ya que justo los acabo de mencionar, hablemos de ellos. Claro, la comedia es genial, pero no funcionarían si no tuviéramos a tan buenos protagonistas, cosa que por suerte sí tenemos, y es que motivado para perpetuar su soledad en el pantano, Shrek se embarca en una aventura con Burro para entregar a la princesa Fiona directo a Farquaad y así recuperar los papeles. Y para empezar a hablar de la calidad de los mismos, Shrek podría ser de los mejores protagonistas de la animación occidental que jamás hayan existido. Y hago la aclaración para que luego no salga un tipo a decirme 40 protagonistas de anime que son mejores que Shrek. Y Burro es uno de los mejores secundarios de la historia del cine, así de sencillo, ya que viniendo del tropo del dúo dinámico que se fue instaurando a finales de los 90, lo que hace que la dinámica sea tan buena es lo gruñón de Shrek junto a lo molesto que es Burro, que crea la chispa entre ambos, y como poco a poco a lo largo de la película, por la química que poseen y lo mucho que se comprenden entre sí e incluso apoyando, por insistencia de Burro, claro, que terminan volviéndose tan buenos amigos. Y además, la química que tienen se ve ayudada por las actuaciones de voz. Tanto Mike Myers y Eddie Murphy en inglés, como también Alfonso Obregón y Eugenio Derbez en el doblaje, se genera tanta comicidad con ambas versiones que ambas terminan generando el mismo nivel de risa. Aunque bueno, a mí se me ocurrió un día ver la película en inglés, no es mal experimento. Y sobre Fiona, es curioso, porque uno antes de verla puede pensar que sería un aparato de trama y un objeto que Shrek y Burro deben llevar desde la Torre de la Dragona. Y al final es todo lo contrario. Fiona rompe el estereotipo de la princesa que no hace nada para ser una tipa aguerrida y con gustos raros. Por cierto, aunque no he visto rata rostizada en mi vida, las ratas fritas sí existen, ya es decisión de ustedes si lo quieren probar. Pero al final es por eso mismo que se termina llevando tan bien con Shrek, él sintiéndose validado por primera vez aparte de Burro, cosa que tendría otro significado cuando nos damos cuenta del hechizo de Fiona. Y ahí es cuando la película nos abre para hablar de un tema genuinamente profundo. Esta película inventó un refrán tan bueno como las cebollas que consiguió que su estudio lo aplicase para todas y cada una de sus películas y también que incluso ese refrán se utilice en escuelas de cine. Pero el punto es que mientras más tiempo pasamos con Shrek, Fiona y Burro, más conocemos sus capas más profundas que nos permiten empatizar con ellos más allá de verlos como personajes sumamente carismáticos. Y es que en sí la tesis que podemos encontrar con esta película es sobre la necesidad de sentirse validado por otros, ya que Shrek y Burro vivían en soledad, y mientras uno se había acomodado bien a su soledad encontrando un gusto, el otro buscaba amigos constantemente. Aún con sus contextos diferentes, ambos buscaban exactamente lo mismo, que la gente los valore más de lo que perciben de primera mano. Y ahí es cuando entra en juego Fiona, una persona que ya ha sido validada por la gente, y que no importa que no la conozcan, al verla ya la deberían valorar,
de no ser porque en las noches se convierte en una ogra y debe recibir el beso de amor verdadero para así poder deshacerse del mismo hechizo, cosa que se ve comprometida mientras más conoce y mejor se lleva con Shrek, ya que eso la volvería ogra definitivamente. Pero nos damos cuenta que sí ama a Shrek, y que en todo caso sería él quien debería valorarla, no los demás. El problema es que Shrek escucha las palabras equivocadas y envía a Farquaad para ir a buscar a Fiona, encerrándose en su soledad y cumpliendo su objetivo. ¿Pero a qué costo? Las personas con las que acaba de pasar una gran aventura ya están en otros lados, una viviendo un matrimonio infeliz. Ah, pero el otro se logró ligar a una dragona. Nada idiota el burro. Y antes de pasar con la conclusión a la que llega la película con este tema, ¿podemos estar de acuerdo en que Farquaad es el peor aspecto de la película? A esto me refiero con la capa más débil, y es que fuera de que sí tiene grandes chistes que hacen que sea divertido verlo en pantalla, él sí se siente precisamente como un aparato de trama intercambiable. Y tampoco ayuda que no tiene una interacción narrativamente interesante con Shrek y Fiona, como también que no supone una amenaza para ellos, ni siquiera en el tercer acto. No es mal villano, pero sí es bastante mid, y puedo contar hasta 4 villanos de esta franquicia que lo superan en todo aspecto. Y ahora, volviendo al tercer acto, los tres terminan separados en el clímax, intentando reacomodarse en sus vidas tras la aventura, pero se ven incapaces por la propia insatisfacción de la ruptura. Todo mientras escuchamos Aleluya, construyendo una metáfora bíblica de forma más sutil de lo que Zack Snyder jamás hará en su carrera. No es mentira. Pero aquí viene otro tema. El momento catarsis donde se moviliza el personaje del clímax al último acto, aquí dura bastante poco, y se siente que pasamos rápido de Shrek trae a Farquaad para entregar a Fiona a Shrek interrumpe la boda de Fiona y Farquaad. Pero claro, eso puede olvidarse rápido debido a lo excelente que es la escena de la boda, ya sea por los chistes, la derrota de Farquaad o la escena del beso, que es sencillamente cine, porque es lo que da el punto final de sátira a nivel narrativo. ¿Qué mejor forma de terminar una sátira de cuentos de hadas que emparejando a un ogro malhumorado con una princesa que sabe artes marciales? Ahí iniciará una de las mejores parejas románticas de todo el cine, con un beso y un vivieron feos para siempre, de los cuales veríamos más desarrollados en Shrek 2 y la cuarta entrega. Ojo, aquí no termina el análisis, hay algo oculto detrás de todo este tercer acto. Cuando destaqué Aleluya como referencia bíblica, no fue casualidad. Y es que eso da la alusión al relato bíblico de David y Betsabé, de un hombre enamorado de una mujer casada pero que el marido muere y David se casa con la viuda. Y colocar a Aleluya en dicho momento de catarsis lo que hizo fue servir como presagio de lo que eventualmente le sucedería a Farquaad. Está tan escondido y es tan sutil que cuando uno lo analiza y se da cuenta que el dicho de las cebollas no fue para nada una casualidad chistosa. Bien se dijo en otra película de este estudio, los accidentes no existen. Respondiendo a la pregunta principal, la razón por la que Shrek es tan querida tanto en su momento de estreno, en el nacimiento de internet, actualmente y en el futuro, es porque aun cuando su comedia es el plato principal, no es el ingrediente definitivo. Es una comedia que se comprometió a hacer una sátira en todo aspecto, decidió ser más al tratar una tesis buenísima sobre la validación personal y comprometerse en crear el, probablemente, trío protagónico más icónico del cine animado de los 2000. Que eventualmente se volvería cuarteto cuando lleguen un menino más adelante, pero ese es otro tema. Al final, aún con ese problema que mencioné sobre la catarsis flash y sobre lo que es Farquaad como villano, Shrek sigue siendo una gran película. Todo aspecto de ella ha sido recordado, rememorado e incluso plagiado por un montón de cintas que intentaron replicar su encanto. Incluso el propio estudio que hizo esta peli. Y aún habiendo mejores o peores resultados, nada logró igualar a esta cinta. Quizás no sea la mejor de su franquicia, o incluso hay varias películas individuales, no secuelas, del propio estudio que la superan completamente en profundidad y valor cinematográfico. Pero no podemos negar que sin Shrek no tendríamos varias de esas películas, y que también gracias a este ogro tenemos algunas de las mejores y más recomendables cintas de confort en toda la historia del cine. Y aquí la cosa no es que les recomiende ver Shrek por primera vez, porque eso ya todos lo hemos hecho. La pregunta verdaderamente es,
¿Les gustaría volverla a ver? Así que bueno, eso es todo por el video de hoy, gente. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y síganme en mis otras redes sociales para estar al tanto de otras opiniones mías, como también de actualizaciones de este canal y los directos que hago con Cas. Se me cuidan y sin nada más que agregar, tocan fuera. ¡Buen viaje!